Creo que sí puedo hacerlo, dijo el niño, sin levantar la voz. El millonario soltó una risa corta, de esas que no esperan respuesta. Luego, sin perder la sonrisa, dijo: «Un desafío. Te doy hasta 10 millones si lo logras». Alguien más se rió también. Nadie imaginaba que esa frase, dicha frente a todos, estaba a segundos de dejar la sala en silencio. La frase no fue una invitación, fue una decisión tomada en público. «Te doy 10 millones si lo logras». Antes de que terminara de hablar, alguien se rió. Una risa corta, abierta, sin culpa. Otra la siguió, más atrás. Nadie la detuvo. El hombre no miró al público. No lo necesitaba. Ya había permiso. Varias manos levantaron el teléfono al mismo tiempo. No por sorpresa, por anticipación. El reloj digital detrás marcaba una cuenta regresiva. Un contrato debía firmarse antes de que llegara a cero. El sistema estaba bloqueado. La sala llena. La apuesta apareció ahí, en medio de la urgencia. No fue dirigida a un socio, ni a un técnico, ni a alguien del equipo. El dedo señaló hacia un costado, hacia abajo. Alguien murmuró algo que sonó a burla. Otro sonrió sin disimular. El reto no era resolver el problema. Era hacerlo frente a todos. «Si lo logras antes de que termine el tiempo, el dinero es tuyo», dijo el millonario. «Aquí mismo». El reloj siguió bajando. El acceso seguía negado. Una mujer tapó su sonrisa con la mano. Un hombre negó con la cabeza. Divertido. Las cámaras se acercaron. No se trataba de si funcionaría, se trataba de ver cómo fallaba. La apuesta no era un riesgo para quien la ofrecía, era una exhibición. Y aún así, el intento comenzó, sin silencio, sin respeto, solo con la certeza compartida de que alguien iba a quedar expuesto y que todos estaban ahí para presenciarlo. Algo no estaba bien, y todavía no se había dicho en voz alta. El intento comenzó sin anuncio. No hubo una orden formal ni un conteo en voz alta. Solo el sonido leve de una silla arrastrándose sobre la alfombra y el giro de una pantalla que alguien acomodó hacia el frente. El movimiento fue práctico, casi mecánico, como si se colocara un objeto en su sitio y no a una persona. La silla era grande. El respaldo quedaba alto. Los pies del niño apenas alcanzaban el suelo. Nadie ajustó nada. Nadie preguntó si necesitaba algo. El espacio no se adaptó, se impuso. El reloj continuaba descendiendo. El millonario no se acercó. Permaneció de pie, con los brazos cruzados, ocupando el centro sin moverse. Desde ahí observaba la escena completa. No el sistema, la escena. Miraba cómo los teléfonos buscaban ángulo, cómo algunos se inclinaban para no tapar la toma del otro, cómo la atención se cerraba en círculo. La sala había decidido mirar. En la pantalla, el mensaje seguía igual. Acceso denegado. Un técnico dio medio paso al frente, como por reflejo. Se detuvo, bajó la mirada, volvió atrás. Nadie dijo nada. El gesto fue suficiente. «No toques nada raro», murmuró alguien sin alzar la voz. La risa que siguió fue breve, automática. No hubo reproche. El niño apoyó las manos sobre la mesa. No estaban tensas ni temblaban. Permanecieron quietas, colocadas con cuidado sin ocupar espacio de más. Miró la pantalla sin apuro. No pidió instrucciones, no hizo preguntas. «Ni sabe por dónde empezar», dijo una voz desde atrás. El millonario sonrió sin mostrar los dientes. «Tómate tu tiempo», dijo. «Aún quedan varios minutos». El reloj marcaba 09:12. La urgencia no era teatral. En una mesa cercana, las carpetas seguían cerradas. El contrato esperaba una firma que no podía darse sin acceso. Un asistente hablaba en voz baja por el auricular, repitiendo la misma frase con distintos tonos. «Sí, seguimos intentando. Sí, ya casi». El casi no convencía.
El niño movió el cursor por primera vez. Lo hizo despacio, no recorrió toda la pantalla. Se detuvo en un punto específico de la interfaz y esperó. No hizo clic. Ese gesto llamó la atención de uno de los técnicos. Frunció el ceño. El niño no probaba al azar, no avanzaba por descarte. Estaba observando algo concreto. «Eso no sirve», dijo una mujer en la segunda fila, sin dejar de grabar. El niño abrió un menú lateral. Aparecieron opciones. Cerró. Abrió otro. Cerró también. No escribió nada todavía. El millonario exhaló con exageración. «Recordemos que esto es solo un intento», dijo, mirando a la sala. Nadie dijo que fuera posible. Sonó a aclaración, también a anticipo. El reloj marcó 08:37. El niño inclinó la cabeza hacia una esquina de la pantalla. Había un icono pequeño, discreto, que indicaba un modo secundario. No estaba oculto, simplemente no destacaba. El cursor se acercó. «Eso no sirve», repitió alguien. Clic. Apareció una ventana nueva, no una solución, un paso intermedio. El técnico dio un paso involuntario al frente. «Eso», empezó a decir y se detuvo. El millonario giró apenas la cabeza. «¿Algún problema?» «No», respondió el técnico. «Ninguno». El reloj marcó 08:02. El niño leyó la ventana completa. No movió el mouse durante varios segundos. No parecía dudar, parecía confirmar. La sala volvió a llenarse de murmullos. «Está perdiendo tiempo». Ya se trabó. «Mira cómo tiembla». No temblaba. El niño escribió un carácter en un campo vacío. Lo borró. Volvió a escribir, esta vez completo. No levantó la vista cuando presionó Enter. La pantalla quedó inmóvil un segundo más de lo habitual. Ese segundo pesó. El reloj marcó 07:31. «Listo», dijo alguien. «Hasta ahí llegó». El mensaje cambió. No fue un acceso concedido, fue un ajuste menor, un permiso parcial, algo que no resolvía todo, pero que tampoco era un error. El técnico avanzó sin darse cuenta. «Eso no debería». Se calló. El millonario dejó de sonreír. «¿Qué es eso?» «Un modo temporal», respondió alguien del equipo. «¿Temporal para qué?» Nadie contestó de inmediato. El niño siguió sin mirar a nadie. Abrió una nueva sección. Apareció una lista corta. 3 elementos. 1 estaba deshabilitado. 2 no. El reloj marcó 06:58. La mujer de la segunda fila bajó el teléfono apenas, no del todo, lo suficiente para mirar sin la pantalla de por medio. «¿Está avanzando?», preguntó alguien. El millonario dio un paso hacia la mesa, tocó la carpeta del contrato con 2 dedos. No la abrió. «Aún no ha logrado nada», dijo. «No confundamos pasos con resultados». El niño seleccionó una opción. Apareció un aviso. «Validación requerida». Alguien rió. «Ahí está», dijo una voz. «Hasta aquí llegó». El niño leyó el aviso completo, no solo el título. Bajó la vista hasta la última línea, donde se mencionaba una excepción. No pidió ayuda, no levantó la mano. Escribió. El reloj marcó 06:21. El sistema procesó. Apareció una barra, apenas visible. No llegó al final. Se detuvo a la mitad. Un murmullo recorrió la sala. Se colgó. «No, mira». El técnico respiró hondo. Reconocía esa señal. «Eso es nuevo», susurró. El millonario apretó la mandíbula. «¿Nuevo cómo?» Como que nadie lo había intentado así. La barra avanzó un poco más. Se detuvo otra vez. El niño no tocó nada. Esperó. Por primera vez, la sala quedó en silencio. El reloj marcó 05:49. La barra completó el recorrido. No hubo aplausos, no hubo mensaje triunfal, solo un cambio de estado. Permisos actualizados. El millonario miró la pantalla, luego al niño. No habló. El niño tampoco. Permaneció sentado, con las manos quietas, como si supiera que aquello no cerraba nada, como si entendiera que lo ocurrido no era suficiente. Aún no.
porque lo que estaba en juego no era solo el acceso. Y en la sala, sin que nadie lo dijera, empezó a sentirse que el error no había sido técnico, había sido humano. El silencio no se sostuvo por decisión, se quebró solo. Primero fue un murmullo bajo, casi de comprobación, como si la sala necesitara asegurarse de que seguía siendo una sala y no otra cosa. Después, el sonido leve de alguien acomodándose en su asiento. El aire volvió a moverse. El reloj seguía bajando. 05:41. La carpeta del contrato permanecía cerrada. El millonario fue el primero en actuar. No se acercó al niño. Se desplazó hacia su equipo con 2 pasos breves, calculados. No había prisa visible, pero tampoco pausa. Recuperó su lugar como quien recoloca una pieza fuera de sitio. ¿Está desbloqueado o no?, preguntó. La pregunta no buscaba detalles, buscaba control. El técnico que había reconocido la barra tardó un instante en responder. No fue una vacilación larga, fue suficiente para notarse. Hay permisos nuevos, dijo. Pero no alcanzan. ¿Se puede firmar? No todavía. El millonario asintió una vez. Regresó al centro. Ya no observaba a la gente. Miraba la pantalla. El niño seguía sentado. No había cambiado de postura. No buscaba miradas. Su atención permanecía fija en el monitor, como si el resto del lugar no existiera. En la segunda fila, alguien levantó el teléfono con más cuidado que antes. «Oye», susurró. «Sí está moviendo algo». «Por suerte», respondieron. Ya empezaba a dar vergüenza. La palabra quedó suspendida, sin eco. El niño movió el cursor y entró en una sección que antes no se abría. El cambio era pequeño, casi invisible. Bastaba. El reloj marcó 05:12. En una esquina apareció un aviso nuevo, no rojo, amarillo. Acceso limitado. «Eso no sirve», dijo alguien, rápido. El niño no reaccionó. Abrió un registro. Aparecieron líneas de texto. Pocas. Las recorrió con la vista, de arriba hacia abajo, sin apuro. El técnico se inclinó apenas, sin dar el paso. «Ese registro», murmuró. «Pensé que no mostraba nada». El millonario giró la cabeza. «Nada cómo. Casi nunca se usa», dijo el técnico. «Se activa solo». «¿Solo para qué?». El técnico no respondió. El reloj marcó 04:47. El niño ajustó una preferencia mínima. No tocó permisos ni claves. Solo cambió lo que se veía. La pantalla parpadeó. Aparecieron más líneas. «Eso no estaba», dijo alguien del equipo legal, acercándose. «¿Desde cuándo aparece eso?». El millonario levantó la mano. «¿Qué cambió?». «Ahora muestra accesos anteriores», dijo el técnico. «No los de hoy». «¿Y?». «Que no deberían verse así». La sala se acomodó. No hubo silencio, pero sí atención. El niño desplazó el registro. Fechas, horas, intentos, varios. En el borde inferior, un contador discreto, intentos fallidos, 17. El reloj marcó 04:21. «Eso no cuadra», dijo el técnico. «Hoy no hubo tantos intentos». «¿Hoy?», repitió el millonario. «No», corrigió. «No hoy». El murmullo cambió de tono. Ya no era burla, tampoco curiosidad, era cálculo. El niño siguió desplazando la lista. Aparecieron accesos bloqueados con fecha anterior a la falla oficial. Intentos repetidos. Horas distintas. «Eso no debería verse», dijo el técnico, más bajo. «¿Por qué no?», preguntó el millonario. El técnico respiró hondo. «Porque deja rastro». El niño señaló una línea con el cursor. No habló. Un intento marcado como manual. El reloj marcó 03:58. «¿Qué es eso?», preguntó alguien. «Un acceso forzado», respondió el técnico. «No pasó por el protocolo». «¿Cuándo?», preguntó el millonario. El técnico leyó. «Anoche». La mujer de la segunda fila bajó el teléfono por completo. «Pero dijeron que el problema empezó hoy», dijo. Nadie la contradijo. El millonario observó la pantalla, luego el reloj,
luego la carpeta. ¿Quién hizo ese intento? El sistema no muestra nombres completos, dijo el técnico. Solo identificadores. Muéstralos. El niño hizo clic. Apareció una lista breve. 3 códigos, 2 habituales, 1 distinto. El técnico exhaló despacio. Ese no es nuestro. El reloj marcó 0329. El murmullo volvió. No era risa, tampoco reproche, era desconcierto. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó alguien. El millonario alzó la mano. Silencio. Esta vez funcionó. ¿Estás diciendo que alguien tocó el sistema antes de hoy?, preguntó. Estoy diciendo que lo intentó, respondió el técnico. Varias veces. El niño cerró el registro y volvió a la pantalla principal. El aviso amarillo seguía ahí. Acceso limitado. Debajo, un botón nuevo. Revisar evento. El reloj marcó 03.02. Eso no estaba, dijo el técnico. El niño seleccionó el botón. La pantalla tardó un segundo más de lo habitual. El millonario no se movió. No cruzó los brazos. Tenía las manos a los lados, quietas. Si esto no se resuelve ya, empezó alguien del equipo legal. Un momento, dijo el millonario. La pantalla cambió. No fue una solución, fue un resumen. Evento crítico detectado. ¿Qué evento?, preguntó alguien. El técnico leyó sin levantar la vista. Un acceso manual dejó el sistema en modo de protección. ¿Protección contra qué? El técnico levantó la mirada. Contra el administrador. El reloj marcó 0241. La frase no se explicó. No hizo falta. El niño se recostó apenas en la silla, como quien espera. No parecía cansado, parecía atento. El millonario lo miró. ¿Puedes arreglarlo ahora?, preguntó al técnico. El técnico negó con la cabeza. No sin desactivar ese bloqueo. ¿Y quién puede hacerlo? El técnico miró la pantalla. Luego, al niño. Volvió a la pantalla. Quien tenga acceso al evento, dijo. Y ahora mismo, no terminó. El reloj marcó 02.18. Por primera vez desde que empezó todo, alguien en la sala entendió que el problema no era el tiempo, ni el sistema, ni el acceso. Era quien había tocado algo que no debía y que, sin decirlo, el niño acababa de dejarlo expuesto. El reloj seguía bajando. 0211. La cifra ya no parecía tiempo, parecía presión. Nadie hablaba con naturalidad. Nadie se movía sin medir el gesto. Cada sonido quedaba suspendido más de lo normal, como si el lugar hubiera cambiado de reglas. El millonario mantenía la vista fija en la pantalla. El niño también. El técnico se inclinó apenas, sin tocar nada. Su mano quedó cerca del borde de la mesa, suspendida, como si supiera que cualquier movimiento podía empeorar las cosas. Miraba el botón de revisar evento con una cautela que no había tenido antes. ¿Eso se puede cerrar?, preguntó el millonario. La voz fue baja, controlada. No sonó a orden directa, sonó a intento de volver atrás. El técnico tardó un segundo en responder. «Se puede», dijo. Pero al cerrarlo, volvemos al inicio. El millonario no respondió de inmediato. Miró el reloj, 01:57. En la segunda fila, alguien levantó el teléfono de nuevo. Esta vez no apuntaba al niño, apuntaba a la pantalla. El encuadre había cambiado. La urgencia original seguía ahí, el contrato, la firma, el tiempo. Pero ahora había otra, menos visible y más incómoda, lo que quedaba registrado frente a otros. «Entonces ábranlo», dijo el millonario. No elevó la voz. No necesitó hacerlo. La frase cayó como algo inevitable, no como una decisión valiente. El técnico miró al niño un instante. No buscaba permiso, buscaba certeza. El niño no asintió, no negó, solo movió el cursor. Clic. La pantalla tardó un segundo. Luego apareció un panel. No tenía colores llamativos, no había gráficos. Era una lista fría, columnas, horas,
tipos de acceso, estados automáticos. Nada diseñado para convencer a nadie. En la parte superior, una etiqueta, evento crítico, modo protección. El reloj marcó 01:43. El técnico leyó en silencio. Sus ojos se movían rápido. Su expresión no cambió mucho, pero el parpadeo se volvió irregular. «¿Qué dice?», preguntó alguien desde atrás. El millonario no miró al público. «Lee», dijo al técnico. El técnico tragó saliva antes de hablar. Indica que el modo protección se activó por un intento de acceso manual fuera del protocolo. «¿De quién?», preguntó el millonario. «Hay un identificador». «Dilo». El técnico señaló la línea con el cursor. El movimiento fue pequeño, pero visible para todos. ID ADM01. El millonario no reaccionó enseguida. No negó, no confirmó. Se quedó mirando la pantalla como si esperara que el código cambiara solo. En el público, alguien murmuró algo que no terminó de decir. El reloj marcó 01:21. «Ese identificador», dijo el millonario, despacio. «¿A quién corresponde?». El técnico tardó un poco más esta vez. «No por desconocimiento. Es el administrador principal». La frase no provocó ruido inmediato. No hubo exclamaciones, solo un ajuste colectivo de postura. Varias personas bajaron un poco el teléfono, como si ya no estuvieran tan seguras de querer grabar. La mujer que antes enfocaba al niño, ahora centraba el panel. El millonario levantó la vista hacia la sala por primera vez. No fue una mirada larga, fue una comprobación rápida. Luego volvió a la pantalla. «Eso no demuestra nada», dijo. «Un identificador puede duplicarse». El técnico no discutió. Bajó el cursor a otra línea. «Hay más». El reloj marcó 01:06. En el panel apareció una columna que hasta ese momento nadie había señalado. Origen. El técnico la recorrió con la vista. Origen, sala ejecutiva. A. El sonido que siguió fue mínimo, un suspiro mal contenido, un movimiento incómodo. La sala ejecutiva A no era un espacio compartido, no era un lugar al que cualquiera pudiera acceder. ¿Hora?, preguntó el millonario. El técnico marcó la línea. Anoche, 23:48. El millonario se quedó quieto. La hora no era solo una hora. Era una acción tomada cuando ya no había testigos, cuando todo debía estar cerrado. El reloj marcó 00:58. «Entonces», dijo alguien desde atrás, «¿el problema no empezó hoy?». El técnico respondió sin mirar. «El sistema se protegió desde anoche. Hoy, cuando intentaron firmar, ya estaba bloqueado». La atención dejó de estar sobre el niño. Pasó al hombre que había propuesto el reto. El equipo legal se acercó por un costado. «Señor», dijo uno, «queda menos de 1 minuto». El millonario levantó la mano, sin girarse. «Lo sé». El niño seguía sin hablar, no hacía gestos, no señalaba con la mano. Mantenía el panel abierto, como si su única función fuera que eso permaneciera visible. El reloj marcó 00:44. El técnico bajó un poco más. «El evento indica intento de sobrescritura de permisos». «¿Sobrescritura para qué?», preguntó el millonario. El técnico dudó un segundo. «Para cambiar quién autoriza la firma». No hubo explicación adicional. No hacía falta. En la primera fila, alguien dejó de grabar. Otro bajó la mirada al suelo. «Eso es imposible», dijo el millonario. «Nadie entra a mi sala». El técnico señaló otra línea. «La terminal coincide con su equipo principal». El reloj marcó 00:28. La urgencia original seguía existiendo, pero ya no era la principal. Ahora lo que estaba en juego no era un contrato, era algo más delicado. El millonario miró el reloj, luego la carpeta, luego la pantalla. «Cierra eso», dijo. El técnico no se movió, el niño tampoco, no por desafío, porque cerrar la ventana no borraba lo que ya se había visto. El reloj marcó 00:16. «Señor, el contrato», insistió alguien. «Lo sé»,
respondió el millonario. La voz subió apenas, lo suficiente para que varias cámaras ajustaran el encuadre. El niño movió el cursor hacia el final del panel. Una opción simple: exportar registro. El técnico lo vio, tragó saliva. El millonario también. El reloj marcó 00.08. El niño no exportó. Abrió la ventana de confirmación. Ahí estaba el botón. Visible. Claro. Confirmar exportación. Una prueba que no dependía de autoridad ni de interpretación. Una prueba que podía salir de esa sala. El reloj llegó a 00.00. El bip seco marcó el final de la cuenta regresiva. La firma no ocurrió, pero frente a todos quedó algo claro. El reto nunca fue demostrar si el niño podía. El reto fue mostrar quién había intentado que nadie pudiera. El bip del reloj no fue estruendoso, fue seco, final. Después de ese sonido, la sala no reaccionó como antes. Nadie se levantó, nadie habló de inmediato. El tiempo había terminado, pero la escena seguía abierta, como si a todos les costara aceptar que algo visible acababa de fallar. La carpeta negra permanecía sobre la mesa, cerrada. La pluma metálica seguía alineada junto al borde, inmóvil, demasiado perfecta para un contrato que ya no podía firmarse. La cuenta regresiva no corría más. Y eso, en un evento diseñado para exhibir control, era un error imposible de disimular. El millonario se quedó quieto un instante más de lo necesario. No parecía una pausa dramática, sino un cálculo rápido. Luego giró hacia su equipo legal con un movimiento corto, contenido. «¿Cuánto margen tenemos?», preguntó. La voz volvió a ese tono bajo que había usado antes, pero ahora la respiración se le escapaba entre palabras. El abogado principal miró el teléfono. «Estamos fuera de ventana», dijo. «El otro lado no va a esperar. Haz que esperen». El abogado no respondió con palabras. Alzó la vista. Miró alrededor. Demasiadas cámaras, demasiadas miradas. El millonario siguió esa mirada y se giró hacia el público. «Un inconveniente técnico», dijo. «Nada más. Vamos a resolverlo en privado». La frase sonó ensayada. Útil para cerrar una reunión. No tanto para lo que había ocurrido ahí delante. En la segunda fila, alguien murmuró: «¿Privado?». «Sí», respondió otro. «Justo ahora». El millonario no distinguió las palabras, pero sí el tono. Volvió la vista a la pantalla, al panel que seguía abierto con la ventana de confirmación visible, confirmar exportación. El botón seguía ahí, sin parpadear, sin urgencia. El millonario se acercó al niño por primera vez. No dio un paso brusco. Se colocó a su lado con la calma de quien intenta recuperar terreno sin llamar la atención. «Bien», dijo, mirando la pantalla. «Ya vimos suficiente. No fue un agradecimiento, tampoco un cierre amable. Fue una orden envuelta en neutralidad». El técnico dio medio paso, como si fuera a cerrar la ventana. El niño no movió la mano, no presionó el botón, no se apartó. Mantuvo el cursor quieto. Ese gesto, o la ausencia de él, empezó a notarse más de lo que debería. El millonario miró al técnico. «Cierra». El técnico extendió la mano hacia el mouse. «¿Por qué?», dijo una voz desde un costado de la sala. No fue un grito, no fue una interrupción agresiva, fue una pregunta hecha con la naturalidad de quien ya no acepta la versión corta. Las miradas se giraron. Era una mujer de traje oscuro, credencial visible colgando del cuello. No sostenía un teléfono. Tenía las manos libres. El millonario sostuvo la mirada apenas un segundo. «Porque es un asunto interno», respondió. La mujer no avanzó. Tampoco retrocedió. «Interno», repitió. Pero el reto fue público, y el registro también. Algunas cámaras se reorientaron, el encuadre volvió a cambiar. El millonario esbozó una sonrisa mínima, tensa. «No estamos discutiendo esto aquí». «No estoy discutiendo», dijo ella.
Estoy preguntando por qué va a cerrarlo si dice que alguien activó el bloqueo anoche. El técnico bajó la mano. El millonario giró la cabeza hacia él. No dijo nada. Bastó la mirada. El niño seguía quieto. El reloj, detenido en 0, ya no importaba. Ahora importaba otra cuenta. ¿Cuántos habían entendido lo mismo? Esto no cambia nada, dijo el millonario. Un registro no es una sentencia. La mujer asintió despacio. No, dijo, pero deja rastro. La palabra quedó flotando. El millonario apretó la mandíbula. Miró alrededor. Cada teléfono parecía más cercano. Cambió de enfoque. Se inclinó hacia el teclado y tocó una tecla. El cursor se movió. El panel se desplazó apenas. No estaba exportando, estaba buscando. El técnico lo vio. «Señor», empezó. «Solo una línea», dijo el millonario, sin levantar la vista. Tecleó con rapidez controlada, lo suficiente para que nadie pudiera señalar un gesto evidente, aunque todos lo miraban. La mujer dio un paso adelante. «No toque nada», dijo. La frase no fue un grito, pero sonó firme. El millonario levantó la vista. «¿Quién es usted?». La mujer levantó la credencial sin acercarla demasiado. «Auditoría de cumplimiento», respondió. «Estoy aquí por el cierre de hoy». La palabra no generó ruido inmediato. No hacía falta. Varias personas bajaron el teléfono. Otras lo subieron aún más. El millonario retiró las manos del teclado con lentitud. «Esto es exagerado», dijo. «Fue un problema técnico». La auditora no reaccionó a la explicación, miró la pantalla, luego al técnico. «¿Se puede exportar sin alterar el contenido?», preguntó. El técnico dudó. Miró al millonario. Volvió a mirar el panel. «Sí», dijo. «Queda intacto». La auditora asintió. «Entonces, no lo cierre», dijo. «Exporten ahora». El millonario soltó una risa breve, incrédula. «¿Y quién autoriza eso?». «Usted lo hizo público cuando ofreció el dinero», respondió ella, y volvió a hacerlo cuando intentó cerrarlo. El millonario no contestó de inmediato. Se notaba que calculaba algo distinto. No el sistema, la salida. La sala estaba llena de testigos, y ahora había alguien que no respondía a su círculo. El niño seguía sentado sin decir una palabra. El millonario miró el botón otra vez. Luego miró al niño. Directamente. «No tienes por qué involucrarte», dijo en voz baja. No sonó a amenaza abierta, sonó a presión medida. El niño no respondió. Alzó la vista apenas hacia la pantalla. Nada más. No había desafío en ese gesto. Solo una verdad simple. Él no había entrado en el problema. El problema lo había puesto ahí. La auditora dio un paso más. «Confirmemos la exportación», dijo. El técnico acercó la mano al mouse. El millonario no dijo que sí, tampoco dijo que no. Y esa falta de oposición, mínima pero visible, fue el primer quiebre real desde que todo había empezado. La mano del técnico quedó suspendida sobre el mouse. No temblaba, tampoco avanzaba. Permanecía ahí, detenida en un punto intermedio, como si moverse implicara algo más que un gesto mecánico. El botón de confirmar exportación seguía visible, idéntico a como había estado desde el principio. No parpadeaba, no apuraba a nadie. La presión no venía del sistema, venía de las personas que lo rodeaban. El millonario observó esa mano inmóvil y comprendió algo que no le gustó. Ya no bastaba con ordenar. Cualquier cosa que dijera ahora sería leída, grabada, interpretada. El control ya no estaba en el tono, sino en las consecuencias. «Hágalo», dijo la auditora. No alzó la voz, no miró al público. Lo dijo como quien enuncia un procedimiento normal, no como quien desafía. Justamente por eso la frase pesó más. El técnico inhaló despacio, miró al millonario una última vez. No buscaba aprobación abierta, buscaba una señal mínima, un gesto que le permitiera moverse sin cargar con todo el peso de la decisión.
No hubo ninguna. El millonario permaneció quieto, con la vista fija en la pantalla, como si todavía esperara que algo se resolviera solo. El técnico bajó la mano. ¡Clic! La ventana respondió de inmediato. Exportación en proceso. No hubo sonido, ningún aviso llamativo, solo una barra delgada avanzando, lenta, de izquierda a derecha. La carpeta del contrato seguía cerrada sobre la mesa. La pluma metálica no se había movido. El reloj, detenido en cero, ya no marcaba nada útil. La atención se había desplazado hacia algo menos elegante y más difícil de controlar, un archivo que estaba saliendo de ese lugar. El millonario apretó los labios. ¿A dónde va eso?, preguntó. No intentó disimular del todo la tensión. Ya no tenía sentido. Al servidor de respaldo, respondió el técnico. Y a auditoría. La barra avanzó un poco más. En la segunda fila, alguien murmuró. Ya está. Todavía no, respondió otro. Mira, el niño seguía sentado. No observaba la barra con ansiedad. Su mirada no estaba fija en el progreso técnico. Miraba el espacio entre la pantalla y las personas, como si supiera que lo importante no era el final de la exportación, sino lo que iba a quedar después. El millonario dio un paso atrás. Fue un movimiento pequeño, medido, pero varios lo notaron, porque hasta ese momento él siempre avanzaba cuando algo no salía como esperaba. Nunca retrocedía. La auditora cruzó los brazos, no como gesto de autoridad, sino de espera. No intervenía. Ya había dicho lo necesario. La barra llegó al final. Exportación completada. El técnico retiró la mano del mouse y la dejó caer a un costado, como si acabara de soltar algo pesado. Nadie habló enseguida. No hubo aplausos, tampoco alivio evidente. El momento no pedía celebración, pedía tiempo para entender. El millonario respiró hondo y giró hacia la auditora. «Esto no significa lo que parece», dijo. «Un registro fuera de contexto puede leerse de muchas formas». La auditora asintió una sola vez. «Por eso no se lee aquí», respondió. «Se revisa». El millonario abrió la boca para responder, pero se detuvo. Miró alrededor. Las cámaras seguían encendidas. El público ya no esperaba un truco ni una frase ingeniosa. Esperaba consistencia. Cambió de enfoque. «Bien», dijo. «Ya se exportó. ¿Podemos seguir con la firma?» La pregunta sonó práctica, razonable, como si todo lo anterior hubiera sido una interrupción menor. El abogado principal dio un paso adelante. «No», dijo. La ventana cerró. El millonario lo miró. «Entonces abrimos otra». El abogado negó con la cabeza. «No hoy». Ese no fue fuerte, no fue teatral, pero fue definitivo. El millonario sostuvo la mirada un segundo más. Luego apartó los ojos. Por primera vez desde que había empezado el evento, no tenía una alternativa inmediata. Volvió la vista hacia el niño. No habló de inmediato, lo observó. Ya no como parte del espectáculo, tampoco como una molestia. Lo miró como alguien que había alterado un curso que él creía fijo. «Puedes irte», dijo al fin. No fue una orden dura, fue una forma de sacarlo del centro sin reconocerlo. El niño no se levantó enseguida. Miró la pantalla una última vez. No para comprobar nada, solo para asegurarse de que ya no había nada pendiente ahí. Tomó la mochila. Se la colgó del hombro con el mismo cuidado que había tenido desde el inicio. Se puso de pie. La silla volvió a verse demasiado grande, vacía. Alguien abrió paso sin pensarlo. El niño caminó hacia la salida lateral. Y entonces ocurrió algo que no estaba en ningún plan. No fue un aplauso. Fue un silencio distinto. No el silencio tenso de antes, sino uno más pesado, más consciente. Como si varias personas hubieran entendido lo mismo al mismo tiempo y no supieran bien qué hacer con eso. El millonario percibió ese silencio y le resultó más incómodo que cualquier comentario. «Un momento», dijo. El niño se detuvo cerca de la puerta.
No se giró de inmediato. «No te vayas aún», añadió el millonario. «Quiero entender algo». El niño giró apenas la cabeza, lo justo para escuchar. «¿Cómo supiste dónde mirar?», preguntó el millonario. La pregunta no fue acusatoria, tampoco admirativa. Fue la pregunta de alguien que necesita una explicación para recuperar equilibrio. El niño no respondió enseguida. Miró al técnico, luego a la auditora, luego al público, como si midiera cuánto peso podía tener una respuesta en ese lugar. «No sabía», dijo finalmente. «Solo vi algo que no estaba donde debía». La frase fue simple, no explicó un método, no construyó una historia, y por eso se quedó flotando. El millonario frunció el ceño. «Eso no explica nada». El niño asintió apenas. «No», dijo, pero alcanzó. El millonario no insistió, no tenía cómo hacerlo sin quedar peor. La auditora dio un paso al frente. «Necesito hablar con su equipo», dijo. «En privado». La palabra sonó distinta ahora. El millonario asintió, rígido. «Claro». El niño volvió a girarse hacia la puerta. Desde el fondo de la sala, alguien dijo en voz baja, pero clara: «Gracias». No fue un agradecimiento ceremonial, no arrastró aplausos, fue directo. El niño no respondió. Abrió la puerta y salió. Cuando la puerta se cerró, la sala se sintió más grande, más vacía, como si algo importante hubiera pasado sin hacer ruido. El millonario se quedó mirando la puerta unos segundos de más. Luego se giró hacia la auditora, hacia su equipo, hacia las cámaras, y entendió, con una claridad incómoda, que el problema ya no era el archivo exportado, era el relato que se había quebrado frente a todos. Y ese relato no se iba a recomponer con una explicación rápida ni con otra ventana de firma. La puerta ya se había cerrado cuando el murmullo volvió. No apareció de golpe. Primero fue un roce de voces bajas, casi prudentes. Después, frases cortadas, preguntas sin destinatario claro. La sala recuperó sonido, pero no normalidad. Ya no era expectación. Era cálculo. El millonario permaneció de pie, mirando un punto indefinido frente a él. No seguía la puerta por donde había salido el niño. Tampoco la pantalla. Parecía recomponer, en silencio, el momento exacto en que la escena dejó de obedecerle. 5 minutos, dijo. No miró a nadie en particular. El equipo legal se movió de inmediato. 2 personas se acercaron. Otra cerró parcialmente el acceso lateral. No para bloquear, sino para bajar el ruido. Un gesto discreto que ya no surtía el mismo efecto. La auditora no se retiró. Se quedó a un costado con la credencial visible. No tomaba notas, no grababa, observaba. El millonario se inclinó hacia el abogado principal. «Esto no puede quedar así», dijo. «No hoy». El abogado no respondió enseguida. Miró la sala antes de hablar. «Ya quedó», dijo. La exportación dejó rastro. El millonario apretó la mandíbula. «Un registro no es una historia». «Pero abre una», respondió el abogado. «Y no la estamos contando nosotros». El millonario se apartó un paso. Caminó hacia la mesa del contrato, tocó la carpeta cerrada con 2 dedos y la giró apenas, como si todavía pudiera alinear algo que ya no encajaba. «Fue una broma», dijo. «Un momento ligero». «Fue público», respondió alguien. «Y quedó grabado». «Eso se edita». «No todo». El millonario se giró con brusquedad. «¿Quién está en comunicaciones?» Una mujer levantó la mano, insegura. «Yo quiero un comunicado», dijo. «Simple, técnico, que explique el retraso y cierre el tema». La mujer dudó. «¿Y el niño?» El millonario la miró como si no entendiera la pregunta. «¿Qué niño?» «El que abrió el registro», dijo ella. «Sale en todos los videos». El millonario sostuvo la mirada un segundo. «No abrió nada», dijo. Señaló algo que ya estaba mal. La frase sonó medida. «Útil». «Entonces», empezó ella.
¿Cómo lo mencionamos? No lo mencionamos. El silencio que siguió fue breve, incómodo. Ya está circulando, dijo alguien desde atrás. ¿Qué cosa?, preguntó otro. El clip, respondió la mujer. No el contrato, el momento. El millonario cerró los ojos un instante. ¿Cuál momento? Cuando intenta cerrar el registro. El millonario abrió los ojos. Eso no es lo que pasó. Es lo que se ve. La diferencia quedó suspendida sin discusión. La auditora dio un paso más cerca. No interrumpió. Su presencia empezó a reorganizar el espacio. Necesito acceso a su equipo técnico, dijo, y a la sala ejecutiva. El millonario giró hacia ella. Eso puede esperar. No debería, respondió. El millonario sostuvo la mirada. Usted no entiende cómo funcionan estos procesos. Por eso estoy aquí, dijo ella. Para verlos. El millonario no respondió de inmediato. Miró alrededor. Asistentes, técnicos, personas que aún no se iban, cámaras encendidas aunque nadie las mirara directamente. Bien, dijo, pero con contexto. La auditora asintió. Se revisa, dijo. No se negocia. El millonario se apartó hacia un rincón menos expuesto, bajó la voz. Encuentra la forma, le dijo al abogado. No puede parecer que yo provoqué esto. El abogado lo siguió. Los registros indican otra cosa. Los registros no hablan solos, pero alguien los está escuchando. El millonario se detuvo. ¿Desde cuándo te importa eso? El abogado respiró hondo. Desde que vi tu cara cuando apareció el identificador. La frase no fue dicha con reproche. Por eso dolió. El millonario no respondió. En el otro extremo de la sala, la mujer de comunicaciones revisaba su teléfono. Varias notificaciones seguidas. Mensajes, enlaces. Está subiendo, dijo. Ya no es solo un video. ¿Qué más hay?, preguntó alguien. Hilos, respondió. Gente conectando cosas. El millonario miró la pantalla del teléfono desde lejos, sin acercarse. Eso se enfría, dijo. Siempre se enfría. No cuando hay archivos, respondió ella. Y una auditora. La auditora observaba sin intervenir. Anotaba mentalmente quién evitaba mirarla, quién bajaba la voz al pasar cerca, quién empezaba a tomar distancia. Necesito ver la sala ejecutiva, repitió. El millonario asintió con rigidez. Ahora no. Entonces ahora mismo, dijo ella. El millonario se giró. ¿Está insinuando algo? Estoy observando, respondió. Es distinto. El millonario apretó los labios. Miró la puerta por donde había salido el niño, no como recuerdo sentimental, sino como punto de quiebre. Desde ahí, la versión cómoda había empezado a fallar. Ese chico no sabía lo que hacía, dijo, más bajo. El abogado lo escuchó. Tal vez, dijo. Pero los demás sí. El millonario no contestó. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida opuesta, escoltado por su equipo. No se apresuró, no huyó. Pero ya no avanzaba con la certeza de antes. Detrás de él, la sala seguía llena de personas que habían visto algo que no encajaba y de decisiones que empezaban a tomarse sin pedirle permiso. Porque sostener una versión, cuando deja de ser creíble, no se resuelve con un comunicado, se paga. El cambio no ocurrió de golpe. No hubo una llamada urgente ni una noticia que lo explicara todo en una sola frase. Fue más sutil, más incómodo. Como cuando una puerta se cierra en otra parte del edificio y nadie avisa. Pero el aire deja de circular igual. El millonario lo percibió esa misma noche, no en la sala, no frente a las cámaras. Lo notó al llegar a su despacho, cuando el teléfono, que siempre respondía, empezó a hacerlo con retraso. Mensajes leídos sin respuesta, correos abiertos sin confirmación. Nombres que solían aparecer primero y ahora quedaban más abajo en la lista. Nada explícito, nada que pudiera señalarse como un ataque directo,
pero suficiente para entender que algo ya no funcionaba como antes. ¿Quién pidió esto?, preguntó mirando la pantalla del celular. El abogado principal permaneció de pie, no se sentó. No lo pidió nadie, dijo. Se activó. El millonario levantó la vista. Nada se activa solo. En redes, sí, respondió el abogado. Y ahora mismo no estamos marcando el ritmo. El millonario apoyó el teléfono sobre el escritorio. No lo soltó del todo. Lo dejó ahí, boca arriba, como si todavía esperara que vibrara con una solución. Entonces constrúyanlo, dijo. Para eso están. El abogado respiró hondo. Lo estamos intentando, dijo. Pero apareció otra cosa. ¿Qué cosa? Un comunicado paralelo. El millonario frunció el ceño. ¿De quién? De la fundación vinculada al contrato, respondió. Pidieron aclaraciones previas antes de avanzar. No era una acusación, no era una ruptura, era distancia, y la distancia en ese nivel se notaba. Eso se resuelve, dijo el millonario. Mañana. No mañana, respondió el abogado. Hoy. El millonario se levantó. Entonces hoy, el abogado dudó. Hay algo más. El millonario se detuvo. Dilo. La auditoría pidió acceso extendido, dijo. No solo a la sala ejecutiva, a los respaldos completos. El millonario no respondió de inmediato. Caminó hasta la ventana. Miró la ciudad desde arriba. Las luces seguían ahí, el movimiento también. Todo parecía igual, y aún así no lo era. Eso no estaba previsto. Tampoco lo estaba el evento, respondió el abogado. Y pasó. El millonario cerró los ojos un segundo. ¿Quién empujó esto?, preguntó. El abogado tardó en responder. No fue una persona, dijo al fin. Fue la reacción. El millonario se giró. Siempre hay alguien. Esta vez, respondió el abogado. Hay demasiados. El teléfono vibró. El millonario lo tomó. Un mensaje corto, sin saludo. ¿Podemos hablar antes de que esto escale? El remitente no solía pedir nada. Nunca lo había hecho. El millonario no respondió. ¿Quién es?, preguntó el abogado. Alguien que no debería estar preguntando, dijo. Dejó el teléfono boca abajo. Esta vez, con más decisión. Prepara una reunión, añadió. Cerrada, sin prensa. No va a ser tan cerrada, respondió el abogado. Ya hay filtraciones. El millonario apretó los labios. Entonces aceleramos, dijo. Si el archivo va a hablar, que lo haga bajo control. Eso ya no depende de nosotros. El millonario lo miró. Todo depende de alguien. El abogado sostuvo la mirada. No cuando el sistema se protege. La frase quedó suspendida, incómoda. En otro punto de la ciudad, la auditora revisaba el primer paquete de información. No estaba sola. Había un equipo con ella. Pantallas abiertas, horarios cruzados, accesos repetidos, nada llamativo a simple vista, nada que pudiera resumirse en una frase contundente, pero suficiente para dibujar una secuencia. Esto no es un caso aislado, dijo alguien. Se repite. La auditora no respondió de inmediato. ¿Avisamos?, preguntó otro. Ella negó. Todavía no, dijo. Dejemos que intenten acomodarlo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando se equivocan. Mientras tanto, en redes, el video ya no era solo un video. Había recortes, versiones, comentarios de personas que no conocían al millonario, pero sí reconocían el gesto. El intento de cerrar algo cuando deja de convenir. Y entre esos fragmentos apareció uno distinto, corto, sin música, sin edición, solo el instante exacto en que el cursor se detenía frente a confirmar exportación, nada más. La reacción no fue de furia, fue de comprensión. El millonario lo vio horas después, no completo, solo ese fragmento. Cerró la aplicación. Ese chico, dijo. ¿Quién es? El abogado negó con la cabeza.
No lo sabemos. Averígualo. ¿Para qué? El millonario tardó en responder, para entender qué más puede salir de ahí. El abogado dudó. Buscarlo ahora puede verse mal. Todo se ve mal, respondió. La diferencia es quién llega primero. El abogado no insistió. Hay otra cosa, dijo. El consejo pidió una sesión extraordinaria. El millonario levantó la vista. ¿Cuándo? Mañana temprano. ¿Tema? El abogado respiró hondo. Gobernanza, riesgo, continuidad. 3 palabras que no se usan cuando todo está estable. El millonario volvió a sentarse. Por primera vez desde que todo había empezado, no tenía un movimiento inmediato que cerrara el problema. Tenía opciones, todas parciales, todas con costo. Miró el teléfono otra vez. Seguía boca abajo. No lo giró, porque empezaba a entender algo que no quería decir en voz alta. La amenaza ya no era el archivo, ni la auditoría, ni siquiera el público. La amenaza era lo que vendría después del intento de control. Y esa segunda jugada, la que no se ve en cámaras, suele ser la que define quién paga el precio más alto. La sesión extraordinaria no comenzó con un golpe sobre la mesa. Comenzó tarde. 10 minutos después de la hora fijada, las pantallas se encendieron una a una. Nombres, cargos, rostros contenidos. Nadie sonreía. Nadie parecía apurado. En ese tipo de reunión, la calma no tranquiliza. Aprieta. El millonario ocupó su lugar sin hacer comentarios. No preguntó por el retraso. No marcó territorio. Se acomodó en la silla como si aún estuviera entrando a una reunión más, como si el día pudiera ordenarse solo. No ocurrió. «Empecemos», dijo una voz desde la pantalla central. «Tenemos poco tiempo». Nadie respondió. La frase cerró cualquier intento de preámbulo. La auditora apareció en uno de los recuadros. No saludó, no hizo introducciones largas. Tenía un archivo abierto y las manos apoyadas sobre la mesa, visibles. Ese detalle no era casual. «No vamos a interpretar», dijo. «Vamos a mostrar». El millonario mantuvo la mirada fija en el monitor. No parpadeó, no cruzó los brazos. No hizo nada que pudiera leerse como defensa. La primera diapositiva no tenía títulos grandes ni colores de alerta. Solo fechas, horas, un diagrama simple. «Este es el acceso manual», continuó la auditora. «Aquí». El cursor se movió con precisión. «Y este», añadió, «es el bloqueo que se activa después». No levantó la voz, no aceleró. «El sistema no falla», dijo. «Se protege». Hizo una pausa breve, no para enfatizar, para dejar que la frase se asentara. «No contra errores externos», continuó, «contra modificaciones internas fuera del protocolo». El millonario apoyó los codos en la mesa. Sus dedos se entrelazaron despacio. No habló. «Este patrón», siguió la auditora, «no aparece una sola vez. Cambió la pantalla. Aparecieron otros registros, fechas distintas, horarios parecidos, accesos que, hasta ese momento, no habían generado consecuencias visibles. Siempre se revisaron como incidentes aislados», dijo una voz desde otra ventana. «Porque así se presentaron», respondió la auditora. «Aislados». Dejó la palabra ahí, hasta que alguien miró donde no se miraba. No mencionó al niño. Nadie lo hizo. No era necesario. El millonario respiró hondo. Por primera vez desde que había empezado la sesión, bajó la mirada un instante antes de hablar. «Eso no prueba intención», dijo. «Los accesos existen, los permisos también. El sistema es complejo». «Lo es», respondió la auditora. «Por eso deja rastro». El silencio que siguió no fue incómodo, fue espeso. Nadie se apresuró a llenarlo. «¿Está diciendo que hubo un intento deliberado de alterar autorizaciones?», preguntó alguien. La auditora no respondió de inmediato. «Estoy diciendo», dijo al fin,
que hubo accesos manuales fuera del protocolo, repetidos, en horarios sin supervisión cruzada. ¿Y quién los hizo?, preguntó otra voz. La auditora cambió de pantalla. Ese es el punto, dijo. No necesitamos suponerlo. Apareció una tabla, identificadores, ubicaciones, terminales. Coinciden, añadió. No por azar. El millonario cerró los labios. El gesto fue pequeño, pero visible. Volvió a bajar la mirada, apenas. Esto se pudo haber tratado internamente, dijo. Sin exposición. Se intentó, respondió la auditora. Se cerró. No había reproche en la frase, solo secuencia. Y cuando se cerró, continuó, alguien lo abrió. Otra pausa. En público. La palabra quedó flotando. No fue subrayada. No hizo falta. El millonario levantó la vista. Está diciendo que el problema no fue el acceso, sino el evento. La auditora sostuvo la mirada. Estoy diciendo que el acceso existía antes, respondió. El evento lo volvió visible. Nadie habló durante varios segundos. En otra ventana, un consejero cruzó los brazos. ¿Hay riesgo legal inmediato?, preguntó. Hay riesgo reputacional en curso, respondió la auditora, y riesgo de gobernanza si no se actúa. ¿Qué propone?, preguntó alguien más. Separar funciones, dijo. Suspender accesos, revisar el histórico completo, comunicar. ¿Comunicar qué?, preguntó el millonario. La auditora lo miró directo a cámara. Que hubo una revisión, dijo. Que se detectaron prácticas fuera de protocolo. Que se corrigieron. El millonario se inclinó hacia adelante. Eso suena a admisión. La auditora no respondió de inmediato. Suena a hacerse cargo, dijo. No es lo mismo. El millonario apoyó la espalda en la silla. Cerró los ojos un segundo. No fue un gesto dramático. Fue cansancio contenido. Hay algo más, dijo la auditora. Cambió de pantalla. Apareció el recorte. El cursor detenido frente a confirmar exportación, sin audio, sin edición, sin contexto añadido. Ese fragmento, continuó, ya no se puede reencuadrar. ¿Se puede explicar?, respondió el millonario. Se intentó, dijo ella. No funcionó. Un consejero intervino. El problema, dijo, no es lo que muestra. Entonces, preguntó otro. Lo que deja ver, respondió. Control fallando. El silencio volvió. Más largo. Ese tipo de imagen, añadió, no se neutraliza con un comunicado. El millonario no respondió de inmediato. Sus dedos se separaron. Volvieron a unirse. ¿Y el chico?, preguntó alguien. ¿Qué papel juega? La auditora respondió sin cambiar el tono. Ninguno, dijo. No accedió a nada indebido, no forzó nada. Solo dejó a la vista lo que ya estaba ahí. Entonces, dijo otra voz, ¿qué hacemos con esa historia? La auditora respiró antes de responder. No se construye, dijo. Se deja. El millonario abrió los ojos. Eso tiene costo. Sí, respondió ella, pero menos que sostener otra versión. La reunión avanzó sin elevar la voz. Decisiones técnicas, plazos, textos revisados palabra por palabra. Nadie mencionó nombres propios más de lo necesario. Al final, el consejero principal habló. Emitimos un comunicado, dijo. Asumimos la revisión, suspendemos accesos, reordenamos. ¿Y el evento?, preguntó alguien. Se reconoce el error, respondió. Sin dramatizar, sin buscar culpables externos. La mirada recorrió las ventanas. Y se agradece, añadió, que alguien haya visto lo que no se estaba viendo. No dijo quién. El millonario asintió una sola vez. No era una disculpa completa, no borraba el intento de control, no reparaba el gesto inicial, pero era un reconocimiento tardío. Cuando la sesión terminó, el millonario se quedó solo frente a la pantalla apagada.
No había ganado. Tampoco había caído del todo. Había tenido que aceptar algo más incómodo, que la verdad no siempre se puede reencuadrar y que, a veces, la mayor exposición no viene de quien acusa, sino de quien decide no tapar. La reacción no llegó como una avalancha, llegó como una alineación lenta, casi imperceptible al principio. Primero apareció el comunicado, breve, medido, sin nombres propios, palabras elegidas con cuidado, revisión, ajuste de procesos, refuerzo de controles. Nada que sonara a confesión directa, nada que pareciera improvisado. El texto cumplía su función, ordenar, contener, cerrar, pero no cerró, porque después vino el eco. Medios que no habían estado en la sala comenzaron a replicarlo. Algunos copiaron el titular oficial, otros añadieron una pregunta. Ninguno usó el tono ligero que el millonario habría preferido. La frase que empezó a repetirse no era técnica, era simple. La revisión se activó tras un evento público. El millonario leyó esa línea más de una vez, no por sorpresa, por reconocimiento. Sabía exactamente a qué evento se refería. Y también sabía que, aunque el texto no lo dijera, todos lo asociaban al mismo gesto, el intento de cerrar el registro. La imagen seguía circulando, no completa, no explicada, no defendida, solo el cursor detenido, la pausa visible, el segundo exacto en que el control ya no parecía firme. En redes, el tono empezó a cambiar. Al principio hubo burla, luego indignación. Después apareció algo distinto. Comentarios más largos, hilos, personas que no conocían al millonario ni al evento, pero que reconocían la escena. No es el error, escribía alguien. Es lo que quiso hacer después. El problema no es que el sistema falle, decía otro. Es quien decide cuándo se mira. El millonario dejó el teléfono sobre la mesa. No lo volteó, no lo apagó, solo lo alejó. El consejo volvió a reunirse esa misma tarde, no como emergencia, sino como parte del orden habitual. Y eso, en ese contexto, era más grave. Significaba que el asunto ya no era un incendio aislado, sino algo que debía tratarse con regularidad. Las llamadas no paran, dijo uno de los consejeros. No piden detalles técnicos, piden señales. ¿Señales de qué?, preguntó el millonario. De que entendimos, respondió otro. No de que escribimos bien el comunicado. El millonario se recostó en la silla. Ya hicimos lo que correspondía. Hicimos una parte, dijo el consejero. No toda. ¿Qué falta? La respuesta tardó un segundo más de lo normal. Mostrar, dijo. No explicar. El silencio que siguió no fue incómodo, fue expectante. Hay otra cuestión, intervino otra voz. El socio principal pidió reactivar la firma. El millonario levantó la vista. ¿Reactivar? Sí, respondió, pero con una condición. ¿Cuál? Que el proceso sea abierto, transmitido, con auditoría presente. El millonario apretó los labios. No respondió de inmediato. Eso no estaba en el acuerdo original, dijo al fin. Nada de esto lo estaba, respondió el consejero. La frase quedó ahí, sin confrontación. El millonario bajó la mirada unos segundos. No buscaba una respuesta brillante, buscaba una que no empeorara las cosas. Aceptarlo, continuó el consejero, manda una señal. ¿Y rechazarlo? Otra, respondió, más clara. El millonario asintió despacio. Háganlo, dijo, pero con orden. La noticia se filtró antes de que pudiera enmarcarse del todo. La firma se realizará nuevamente, esta vez de forma abierta y auditada. El titular no incluía su nombre. No lo necesitaba. En los comentarios, la reacción fue distinta a la anterior. Menos furia, más atención, como si el mundo hubiera decidido observar qué hacía alguien cuando ya no podía refugiarse en una versión escrita. Ese mismo día,
Apareció otra publicación. Una foto borrosa, tomada desde atrás. Un chico saliendo de un edificio con una mochila al hombro. No miraba a la cámara, no había gesto heroico, no había puesta en escena, solo una frase añadida por quien la compartió. No hizo ruido, solo miró. La imagen no se volvió viral de inmediato, pero fue compartida por personas que no suelen compartir cualquier cosa. Docentes, técnicos, auditores, gente acostumbrada a detectar cuando algo es real, precisamente porque no busca atención. El millonario vio esa foto esa noche. No reaccionó con enojo, tampoco con alivio. La observó más tiempo del necesario. No pidió nada, dijo, casi en voz baja. El abogado asintió, y aún así dejó una marca. El día de la nueva firma, la sala era distinta, más sobria, menos decorativa. Las cámaras ya no estaban ahí para celebrar éxito, sino para registrar procedimiento. La auditora estaba presente, no como figura central, como referencia silenciosa. El millonario llegó puntual, no hizo bromas, no buscó cercanía. Cuando habló, fue breve. Procedamos, dijo, como corresponde, nada más. El sistema se abrió. El proceso avanzó. Cada paso fue visible, cada autorización clara. No hubo atajos, no hubo fallos. Cuando la firma se completó, no hubo aplausos. Hubo algo más incómodo y más honesto. Una sensación compartida de corrección tardía. El socio estrechó la mano del millonario sin exagerar el gesto. «Gracias por hacerlo así», dijo. No era un elogio pleno, era un reconocimiento limitado. Exactamente lo que correspondía. Después, cuando las cámaras se apagaron, el millonario se quedó un momento más. Miró la mesa, el equipo, la auditora. «Esto debió hacerse antes», dijo. La frase no fue solemne, tampoco redentora, fue incompleta. Nadie respondió. No borraba el reto inicial, no anulaba la humillación pública, no devolvía el tiempo, pero dejaba algo claro. Fuera de esa sala, el mundo ya había tomado posición sin anunciarlo. No absolvió al millonario, no lo destruyó, simplemente siguió adelante, con memoria, y esa memoria, la del gesto humilde que no buscó escena, ya no dependía de él. El cierre no tuvo escenario, no hubo cámaras nuevas ni frases ensayadas para el recuerdo, tampoco un gesto pensado para verse bien después. Ocurrió cuando el interés general empezó a moverse hacia otros temas y solo quedaron quienes necesitaban entender qué había cambiado de verdad. El millonario volvió a su rutina con una diferencia mínima, casi invisible desde afuera. Las reuniones siguieron, los números también, pero algunas decisiones ya no pasaban por él del mismo modo. No era una caída, tampoco una absolución. Era un límite nuevo, trazado sin ceremonia. La auditoría avanzó sin sobresaltos públicos, no porque no hubiera hallazgos, sino porque se procesaron como debieron haberse procesado desde el inicio, con método, con tiempos, sin prisa por limpiar imagen. El informe final no se difundió completo. No hacía falta. Lo que se compartió fue suficiente. Reorganización de accesos, separación de funciones, supervisión cruzada obligatoria, medidas sobrias, sin épica, pero con una implicación clara. El sistema ya no podía depender de una sola voluntad. El millonario leyó el documento en silencio. No pidió cambios de forma, no discutió términos. Firmó donde correspondía. Después se quedó sentado unos segundos más, no mirando el papel, mirando el borde de la mesa, como si ahí estuviera la línea exacta que antes no había visto. «Esto no debería repetirse», dijo. El abogado no respondió con alivio ni con ironía. «Ahora hay más ojos», dijo. «Eso suele ayudar». El millonario asintió. No fue una promesa solemne, fue una aceptación incómoda. En otra parte de la ciudad,
El chico siguió con su rutina sin que nadie se lo pidiera. No dio entrevistas, no respondió mensajes de desconocidos, no explicó nada en redes. Volvió al mismo lugar, a la misma hora, con la misma mochila. Algunos lo reconocían, otros no. Los que sí, no lo señalaban, solo lo miraban un segundo más de lo habitual. Un profesor fue el primero en decir algo, una tarde cualquiera, sin intención de marcar un momento. Gracias por no aprovecharte. El chico tardó un instante en entender. ¿De qué?, preguntó. De todo eso, dijo el profesor. De no convertirlo en otra cosa. El chico se encogió de hombros. No era mío, dijo. Solo estaba ahí. La respuesta no se repitió como consigna. Apareció otras veces con pequeñas variaciones, nunca como lema, nunca como cierre perfecto. Y por eso quedó. El gesto no se transformó en ejemplo oficial, no se vendió como historia inspiradora, no cerró con música, fue algo menos cómodo. Fue una referencia silenciosa. En ciertos espacios, cuando alguien intentaba forzar una decisión, otro decía: acuérdense de lo que pasó aquella vez. No hacía falta aclarar. La referencia no llevaba nombres propios, traía una imagen, un cursor detenido, un botón que no se cerró, una mirada que no buscaba aplauso. El millonario escuchó esa frase por primera vez semanas después, en una reunión donde ya no ocupaba el centro. No queremos repetir errores visibles, dijo alguien. Ya vimos cómo termina eso. El millonario no intervino, no porque no pudiera, porque entendía que esa frase no lo señalaba solo a él. Señalaba algo que ya no era negociable. Al salir, se quedó atrás unos segundos. Miró por la ventana del edificio. Abajo, la gente caminaba sin saber nada de informes ni auditorías, sin interés en versiones oficiales. Y pensó, no con culpa ordenada, sino con una claridad que llegó tarde, que el daño no había sido el intento. Había sido la risa inicial, el gesto de superioridad que parecía inofensivo porque siempre había funcionado. Eso no se corrigió con el informe, se corrigió cuando dejó de funcionar. Tiempo después, alguien le preguntó por el chico. ¿Volviste a saber de él? El millonario negó con la cabeza. No, dijo. Y está bien así. No había cinismo en la respuesta, tampoco indulgencia. Había una distancia nueva, más cuidadosa. El chico no recibió premios, no fue invitado a nada, no se le ofreció un lugar simbólico. Siguió siendo quien era antes del evento, con una diferencia pequeña, pero real. Ahora sabía que mirar donde no miran tiene consecuencias, y que no todas las consecuencias necesitan un escenario. Esa fue la verdadera inversión de poder, no el dinero prometido, no el silencio impuesto, no la firma reactivada, sino la certeza compartida de que la humildad, cuando no se convierte en espectáculo, deja marcas más difíciles de borrar. El mundo no se puso de pie para aplaudir, no hizo falta. Algunas cosas valen más cuando no necesitan demostrarse, y eso fue todo, silencioso, incompleto, irreversible. No hubo un momento exacto en que todo quedara atrás. Las cosas siguieron, simplemente. El edificio mantuvo su ritmo. Las reuniones ocuparon sus horarios. Los informes se archivaron donde correspondía. Desde afuera, nada parecía distinto. Desde adentro, algunos gestos dejaron de repetirse sin que nadie los señalara. Las risas rápidas ya no aparecían de inmediato. Las decisiones apuradas encontraban una pausa. Los silencios empezaron a pesar un poco más. No como culpa, como algo que permanecía. El millonario no volvió a mencionar el episodio en público, tampoco permitió que se lo transformara en anécdota cómoda. Cuando alguien intentaba suavizarlo con una broma, no corregía ni confrontaba. Miraba el reloj, cambiaba de tema, dejaba que la conversación se apagara sola. No era estrategia, era cansancio tardío. Había entendido algo, aunque no lo formuló nunca del todo.
Ciertos gestos no necesitan repetirse para seguir operando. El chico, en cambio, nunca supo con claridad qué consecuencias tuvo aquel momento. Supo que algo se había movido. Lo notó en miradas que duraban un segundo más de lo habitual, en palabras elegidas con más cuidado, en una forma distinta de dejarlo pasar sin marcarlo. No lo buscó, no lo administró, no lo reclamó. Siguió caminando con la misma mochila, llegando a la misma hora, sentándose en el mismo lugar, como si nada extraordinario hubiera ocurrido, y quizá para él no lo había hecho. A veces alguien le preguntaba si era consciente de lo que había provocado. Él respondía sin pensar demasiado, con frases incompletas, casi distraídas. «Vi algo», decía. Eso fue todo. No insistía, no explicaba. Con el tiempo, esa manera de responder empezó a circular sola, no como cita, como gesto, como una forma de no apropiarse de algo que nunca sintió como propio. En ciertos espacios, cuando alguien dudaba entre cerrar rápido o revisar un poco más, alguien decía, casi al pasar, «Mejor miremos bien, no hacía falta aclarar nada más». El recuerdo ya no estaba atado a nombres ni a cargos. Estaba ligado a una escena breve, a una decisión que no se tomó, a una risa que dejó de funcionar como antes. Eso fue lo que quedó. No una historia ejemplar, no una revancha, no una victoria celebrada, sino una corrección lenta, compartida, difícil de señalar con precisión. A veces, la justicia emocional no llega como un golpe ni como un final claro. Llega como una incomodidad que se queda, como un cuidado nuevo que antes no parecía necesario. No hay aplausos para eso, solo una forma distinta de estar en el lugar, un poco más atenta, un poco menos segura de sí misma. Y aunque nadie lo diga en voz alta, algo se entiende. Hubo un momento en que alguien decidió no aprovecharse, y desde entonces ya no fue tan fácil mirar hacia otro lado. Eso siguió ahí, sin ruido, sin cierre perfecto, todavía operando. Hay momentos en los que la injusticia no se corrige con castigos ni con aplausos. Se corrige cuando alguien decide no aprovecharse, incluso cuando podría hacerlo. ¿Alguna vez viste una situación injusta donde nadie hizo ruido, pero algo cambió igual? Te leo en los comentarios. Si esta historia te dejó pensando, en el siguiente video exploramos otro caso distinto, mismo patrón, una humillación pública que parecía inofensiva, hasta que la verdad apareció sin pedir permiso. A veces, lo más peligroso no es el error, es la risa que cree que nadie está mirando.